Hoy veremos lo que es el finiquito. Por cierto, soy Thailand y espero que te encuentres muy bien. Primero, dejemos claro que finiquito y liquidación no son lo mismo, aunque son términos similares que se refieren al proceso de pagar y cerrar una relación laboral. Pero hay sutiles diferencias entre ellos. Cuando hablamos de un finiquito, nos referimos a un documento legal que se firma al finalizar un contrato laboral o de negocios. Este documento tiene como objetivo formalizar la terminación de la relación laboral y asegurarse de que ambas partes cumplan con sus obligaciones y cierren el contrato de manera ordenada. El finiquito incluye información detallada sobre las condiciones y los montos a pagar por cualquiera de las partes involucradas. Para ponerlo en términos sencillos, el finiquito es el documento en donde se detalla la remuneración monetaria que el jefe debe entregar a un trabajador cuando termina la relación de trabajo. Para calcular el finiquito es necesario sumar los derechos laborales que corresponden al trabajador al finalizar el contrato y luego deducir cualquier cantidad adeudada por el trabajador a la empresa. El resultado final es el monto que debe ser pagado al trabajador al finalizar el contrato. Dentro de estos derechos laborales se encuentran los siguientes: el salario pendiente, es decir, lo que se adeuda al trabajador desde su último pago; el aguinaldo. Al igual que el salario pendiente, este monto es una parte proporcional que se adeuda desde el último aguinaldo. Es decir, no se pagará un aguinaldo completo, sino lo que corresponde al tiempo que trabajó en ese año. Vacaciones no disfrutadas. Estos son los días de vacaciones adquiridos por el trabajador que no han sido disfrutados y que deben ser pagados al finalizar el contrato. También se incluye la prima correspondiente por vacaciones. Y luego tenemos la prima por antigüedad. Esta cantidad corresponde al tiempo que el trabajador lleva laborando en la empresa, aunque hay un tiempo mínimo para generar esta prima. El tiempo lo estipulan las leyes de cada país, aunque hay empresas que pueden acortar estos tiempos para generar la prima. Es importante destacar que el finiquito es un documento legalmente vinculante, por lo que ambas partes están obligadas a cumplir con las condiciones establecidas en el documento. El incumplimiento puede acarrear consecuencias legales. Por otro lado, la liquidación es el proceso de calcular y pagar todas las prestaciones y salarios adeudados a un trabajador al finalizar su relación laboral. Podríamos decir que es un paso previo a la firma del finiquito, que es el documento donde se hace constancia de todo esto a detalle. Espero que esto sea más sencillo de entender de lo que creías, pero si tienes dudas, la sección de comentarios está a tu disposición. Y si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que en el primer comentario te dejo algo que te puede interesar.